que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti. Y tu amor, nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar. Para mí, la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Oh, oh. Dios de pactos, que guardas tus promesas. Póngase de pie y cántelo conmigo. Que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Tome ese momento y dele gracias, porque
gracia estoy. Aquí. Aplauda su grandeza. Aplauda su realeza. Aplauda su grandeza. Es un Dios de pactos. Muy buenos días, los saludamos en esta preciosa mañana que el Espíritu Santo nos regala, un día más de servicio, un día más de cita con el Señor. Damos gracias por esta casa, por cada familia aquí representada y podemos entender que el Espíritu Santo nos acompaña en cada una de las actividades que estamos haciendo sobre nuestra casa, sobre nuestra iglesia. Y para no más preámbulos, hoy tenemos un tema bien interesante que ha ido tocando nuestros corazones a través de los días y queremos en esta mañana hablar de una palabra donde dice, si viene arrepentido, recíbelo. Amén. Pero antes que cualquier cosita, quiero ir a la palabra en Lucas 15 del 20 en adelante. Y la palabra del Señor nos dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio a su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Amén. Dice la palabra, es la historia del hijo pródigo, y dice, el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo, mátenlo, y que coman y hagan fiesta. Porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se ha perdido y ha sido hallado, y comenzó a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de su casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo para hacerle y recibirle y hacerle una gran fiesta. Entonces se enojó muchísimo y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo a su padre, he aquí tantos años te he servido y no haberme dado ni siquiera nunca un cabrito para gozármelo con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que se ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro más gordo. Y entonces él le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarme, porque tu hermano había muerto y hoy ha revivido, lo había perdido y hoy ha sido hallado. Preciosa palabra de parte del Señor en esta mañana, que la miramos y decimos el hijo pródigo, y hemos visto esta historia muchísimas veces. Pero quiero mirar muy claramente lo que el Espíritu Santo nos revelaba en esta mañana. Amén. El Señor nos dice muy claramente que a veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien. Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que hagamos. De cada cosa que tú hagas en tu vida, el Señor te va a pedir cuentas. Pero no es solo por temor que debemos hacer las cosas bien. Dios no quiere que seamos solo su papá o su mamá. Y yo quiero hablar un poquito a los hijos. Disfrutar los hijos mientras se pueda. Amén. Dios permite y debemos aprender también a disfrutar a nuestros padres mientras podamos hacerlo. ¿Por qué? Porque son momentáneos. Son tiempos que estamos con ellos y no sabemos cuándo es el tiempo, y aprovechar cuando estamos con ellos para poder ir al Padre y poderle decir
cuánto le amamos, aún a los hermanos y a todas aquellas personas que han estado cerca. Amén. Amado Dios, vamos a orar por esa palabra, Señor, para que seas tú tomando el control, Señor, sabiendo, Dios, que tú tienes predestinado para nuestras vidas. Y declaramos, Señor, que esta palabra, Señor, visita nuestras vidas, Señor. Nos podemos conectar contigo, Señor, y creemos hoy, Señor, que lo que tú quieres que pase a través de esta palabra, Señor, en cada corazón, Señor, sea un sí y un amén. Hoy nos disponemos en el nombre de Cristo Jesús, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy te damos gracias, Señor, por cada familia, por cada persona que se conecta y deposita la sabiduría, el consejo y edifícanos otra vez, Señor. Toda la gloria sea para ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Seguimos ahí en nuestra palabra del hijo pródigo. Entonces, la palabra dice, si vuelves arrepentido, no dejes de recibirlo. Y pensamos que esta palabra viene y marca algo fuerte, porque pensamos y dicen, me he cansado ya de perdonarte. Pues la palabra nos dice que son 70 veces 7. Es simplemente Dios nos manda a eso y podamos nosotros podemos establecer y compartir. Yo quiero que esta palabra tú las puedas compartir con un amigo, con una persona que necesita esta palabra y pueda entender en su corazón. Porque yo puedo creer que el Espíritu Santo hoy nos va a hablar de una manera preciosa a nuestros corazones sobre el perdón y la manera que debe suceder sobre nuestras vidas. Amén. Entonces, algo que es bien interesante, que es lo que venimos y creemos trabajando en las cosas que el Señor tiene para cada uno de nuestras vidas, ¿cierto? Valorar cuando lo tienes vale fácil. Cuidar lo que tú tienes es ahí lo que debe ser importante, ¿cierto? Los padres no son perfectos, pero los padres fueron los padres que Dios te puso. Y a veces pensamos que tenemos una familia, creemos que la estamos manejando bien o queriendo formar una familia o siendo la mejor madre o el mejor padre, ¿cierto? Entonces, son unas estructuras que se han ido ahí estableciendo. Y esto no se trata de tener ni de ofrecer, sino de poder manejar bien las cosas que nosotros tenemos. En este orden, eh, sabemos que Dios nos va a pedir cuenta. Un día vamos a entregar cuentas de cómo nos manejamos de acuerdo a la posición que tenemos dentro de la familia que pertenecemos. En ese orden debemos entender en esta mañana, Dios espera que no solo debe ser un hijo, sino que debe ser el mejor hijo que un padre puede llegar a tener. Esa es nuestra gran convicción delante de Dios, que nos esmeremos, nos esforcemos por ser un buen padre, una buena madre para sus hijos. No solo decimos, ya eres mamá y ya. Entonces, tú eres mamá y quedaste siendo mamá. Debe esforzarse cada día para poder hacer lo mejor de lo que ya estás haciendo. Debes aprender a revisar y, y yo quiero hacer un paréntesis porque los hijos nacemos en una casa, de tener una casa, un hogar, una familia y poder disfrutar de los hermanos, poder disfrutar en sí de una familia. Pero podemos entender que hay ciudades y países donde los hijos crecen y se van para las universidades, se van para... ¿Por qué? Porque quieren independencia, porque quieren estudiar fuera, por miles de cosas. Pero en las ciudades, países de Latinoamérica,
los hijos permanecen más y se mueven ya cuando se casan o cuando ya deciden mucho más adelantados sus estudios, deciden moverse, aún después de que terminan su universidad o se van a casar o van a decir a la mamá gracias, pero ya. Yo siento que es moverme para vivir una vida aparte y eso no está mal delante de Dios, pero debemos entender que cada cosa que hagamos delante del Padre, debemos entender que vamos a entregarle cuentas al Señor. Y no hay cosa más agradable para un padre de poder decirles, yo hice todo lo que pude para formar de la mejor manera a los hijos, dándole más. Nadie, ningún padre es perfecto, pero debemos entender que los padres que tuvimos o que tenemos en este momento son los padres que Dios puso para nuestras vidas. Amén. Estas cosas son muy importantes y yo quiero en esta mañana tocar esta parte porque no importa el esfuerzo que tú hagas, no importa lo que tú hagas lo mejor cada día, ¿cierto? No importa y recíbelo hoy con todo el amor del mundo delante del Señor, porque hoy disfrutas de tus hijos, hoy disfrutas, pero mañana tal vez no la tengas, las vas a extrañar, las vas y ya los tiempos cambian, ¿cierto? Y eso no pasa solo con padres, no siempre puede pasar con amistades, con actividades, con miles de cosas. Entonces, realmente, ¿qué tenemos en nuestras manos para poder caminar y poder dirigirnos a lo que es esto? No podemos hoy comparar los padres ni las madres, o yo voy a comparar a mi esposo si mi esposo fuera así, si mi esposa fuera así. No, es el esposo que Dios te dio, es la esposa que Dios te puso, pero con la convicción de que establecieron unos hijos, herencia de Jehová son los hijos, y debemos hacer las cosas basadas. A veces ellos maltratan y uno dice, ¿por qué yo recibo maltrato? Tal vez de mi esposo, de mi esposa. Y es porque ellos han recibido malos modelos. Ellos han sido mal criados, entonces vienen y hieren a las otras personas. Mire, a veces las personas lastiman y no es porque ellos quieran, sino porque son así, porque como recibieron dolor, entonces dan dolor. Pero hoy tú que estás escuchando esto, marca la diferencia. Tú estás, cuando recibes al Señor, permites que Dios te sane, que Dios restaure. ¿Para qué? Para marcar una diferencia, para marcar una generación. Y créame, estoy hablando en esta mañana algo de principios de familia, ¿cierto? Los principios de familia no son fáciles, pero debemos entender que hay unos principios establecidos donde debemos hablar. El primer principio que le puede crear como principio de familia es no le evite las consecuencias, no le evite las consecuencias, y creemos que amar es apoyar lo que está mal. Y eso es malformación. La mala formación se da no solo cuando apapacho, consiento mucho o apruebo todo lo que dice la otra persona. Entonces, mire, la mala formación no es solo consentir mucho, ni a veces pensamos que el maltrato es solo las malas palabras. A veces, a veces decimos, llegan cosas que alimentan su ego y solo te inflan, te inflan, te inflan, pero no edifican. Mira, estos son unos principios de familia. No le evite a los hijos las consecuencias. Debes aprender a ser un padre bíblico, ¿cierto? La vara corrige al muchacho, la vara corrige al hijo, pero yo estoy de acuerdo con las palabras bien dichas, bien organizadas delante de Dios viene y forma, ¿cierto?
Entonces, a veces pensamos que las palabras hirientes lastiman y no es así. Cuando a veces creemos que los hijos son mejor y le hacemos creer de que ellos son mejor que todos los demás. Y debemos darles a entender que los hijos, tú eres un fan de tu hijo y debes exaltar sus cualidades, pero no ponerlo por encima, no ponerlo por encima de los demás, porque debemos entender, pierden su esencia de Jesús. Y cuando la persona pierde la esencia de Jesús, ya no empiezan a revelar a Jesús, sino que se consideran mejor o mayores que los demás. Cuando ellos aprenden a compararse delante de Dios, recordemos que Dios nos dice en la palabra y nos recuerda, Dios no hace acepción de personas y cada persona puede tener ministerios, propósitos establecidos. Para todo el mundo no es igual, pero sí debemos tener muy claro aquello que el Padre viene y establece sobre nuestras vidas. Amén. En cada cosa debemos parecernos a Jesús en todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos. Pero a veces creamos que porque somos cristianos nos creemos más que los demás y eso no es así. No, eso no está sano, está mal formando a la persona, al individuo llega y lo hace. El cristiano debe ser entrenado para ser amable y también para moverse en la abundancia, decía Pablo, y en la escasez, porque debemos aprender a formar valores en cada uno para poder caminar en lo que Dios tiene. Mira, hay hermanos mayores que han sido la imagen paternal para los hermanos, ¿cierto? Tal vez porque los papás no están, porque viven muy ocupados, pero yo hoy te digo, si tu modelo fue incorrecto, ubícate con el Espíritu Santo en esta mañana para que te puedas alinear en lo que Dios tiene sobre tu vida, para que tú puedas direccionar. Es uno de los principios, podamos entender el principio de lo que Dios no les evite las consecuencias, porque si no vas a crear un monstruo. Tú coges y lo envuelves en una cápsula y se les olvida muchas veces enfrentar a lo que realmente es la vida. Amén. Y yo quiero hablar en esta mañana de un principio muy claro. Un principio dice, si viene arrepentido, no dejes de recibirlo. Yo quiero enfatizar entre la diferencia que hay entre el arrepentimiento y el remordimiento. El remordimiento es el dolor. Yo siento dolor por lo que pasó, ¿sí? Pero arrepentimiento es ser distinto. El arrepentido da un giro de 180 grados, ¿cierto? Te hace ser diferente para no seguir cometiendo los mismos errores. Entonces debemos entender que el perdón se otorga siempre, pero la confianza se debe ganar, ¿sí? La confianza debemos entender en esa posición, porque el perdón depende de mí, ¿sí? La palabra de Dios nos muestra que de nosotros siempre debemos estar prestos a perdonar. Perdonar a aquellos que no vienen arrepentido y remordimiento, perdónalos. Perdona siempre, siempre. No importa si es arrepentimiento o remordimiento. El perdón depende de ti, no de la otra persona. Y me va a decir, pero ¿cómo lo voy a perdonar si solo viene con un remordimiento? El perdón depende de ti. Tú siempre tienes que hacer el perdón. Está en tus manos. Pues yo debo hacer lo que depende de mí. La Biblia no me da opción, ni me endosa, ni me dice
no perdone porque si no está arrepentido no lo perdona. Ahí no aparece eso. Dice perdón, perdonar. ¿Sí me entienden? Entonces, así tú no valores mi perdón y así tú no estés verdaderamente arrepentido, yo te perdono. Es la parte que yo debo hacer. Es a lo que estoy llamado a hacer. Y, y algo que me llevaba a meditar es que uno dice, por lo menos el hijo pródigo le dice, deme la parte de la herencia que me corresponde. Y fue y lo malgastó con fiestas en el mundo, con ramera, pero dice que él vuelve en sí. Él reconoce y se levanta y dice, voy a ir a la casa de mi padre. No es lo mismo voy a hacer, a poner acción y dirigirme y decir, voy a hablar donde tuve el problema, voy a ir donde está el problema y hablar de la situación. Cuando tú pones para poder hablar del problema, ¿sí? El hijo pródigo dice que fue a la casa. Él no dijo, téngame paciencia, no, él dijo, voy para allá, sé lo que ya sé, y él fue radical en la buena decisión que él tomó. Mire, las buenas decisiones son asaltadas por tus pensamientos. Yo quiero decir que cuando tú escoges una decisión buena, tú recibes pensamientos que quieren venir a opacar la decisión que tú estás tomando. Y espera, yo te explico. Porque le dicen, eres radical, eres espiritual, y tú tomas una decisión. La palabra dice, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si Dios te puso a ti un sentir de tomar una decisión, ¿por qué? Porque ya lo había pensado, lo había analizado espiritualmente. Tú y Dios tenían ese sentir, pero para poder avanzar, no le permita ni siquiera a tu pensamiento que la boicotee, porque el pensamiento va a querer venir a quitar la decisión que tú ya habías tomado. Debes tener muy claro. Mira, siento el Espíritu Santo. Somos nosotros los que volqueteamos cosas y las volteamos. Hay una parte de ti, te vengo a decir algo, hay una parte de ti que no está contento con los cambios que tú has decidido, ¿sí? Si de pronto tú has tenido una idea y tú dices, voy a hacer tal cosa, voy a tomar esta decisión, porque la habías tomado tú y Dios, tenías el sentir, pero ¿sabes qué parte no está de acuerdo? La parte carnal. Pero cuando tú estás fuerte espiritualmente, tú te mantienes firme y tú dices y no dejas que tu mente se bombardee, porque tú estás conectado con el cielo. Cuando tú ya no eres un esclavo y tú ejerces un dominio propio en el Señor. ¿Sí me entiende? O sea, ¿cómo así? ¿Yo antes no tenía dominio propio? No, sí, tenía dominio propio. Pero cuando yo le digo, cuando yo digo que tengo que juntarme, que me dice el mundo, que me dice todo el mundo, que mire que júntese aquí, que júntese allá, que organiza, y me organizan mi vida y me cambian mis decisiones, ten muy presente que tienen que hablarle a una persona espiritual. La persona espiritual dice, me están diciendo, pero yo tomé decisión y el dominio propio que el Espíritu Santo me ha revelado en mi vida, viene ese. Dile a la persona que está al lado, activa el dominio propio que el Espíritu Santo ha puesto sobre mi vida. Actívalo en esta hora. ¿Sabes? No es hablar, no es decir, voy a esto y vienes y cambia toda la perspectiva. Y mira, yo quiero decirte algo. A veces viene un predicador y da una excelente palabra y tú la recibes y tú llegas a casa y sales y recibes la palabra y dices, uy, poderosa la palabra. Pero cuando ya llegas a tu casa y te acercas, empieza a cambiar. Hay alguien que le dice, no, no sea tan radical, no, mire, es por acá. Y otros, hay personas que mientras están escuchando el servicio deciden cosas, pero cuando llegan a la casa, cuando llegan, cambia.
Todo cambia en un instante. ¿Por qué? Porque escuchan la voz de otras personas. Dígale a esas voces, se callan. Voces del diablo que vienen. Diga, yo tengo instrucción de parte de Dios. Y perdón porque es que siento el Espíritu Santo en esta mañana. Y entonces tú tienes que tomar decisiones. Tú tienes que ser radical cuando tú tomas una decisión con el Señor. A mí no me la puede cambiar, ¿cierto? Tú tienes que ser una persona determinada con lo que Dios te manda hacer. Sé determinado. No permita que nadie meta tu mano a cambiar lo que Dios ha dicho, ¿cierto? Mire, yo quiero, algo decía Daniel, yo no me quiero contaminar, ¿cierto? El hijo pródigo que decía, me voy a donde papá, ¿cierto? Él no llamó a los amigos que se habían emborrachado, él no llamó con aquellos que estaba compartiendo, él no los llamó a ellos. ¿Qué hizo el Señor? Él hizo, no, él cogió y cambió, ¿cierto? Y se fortaleció en lo que el Señor estaba haciendo. ¿Por qué? Porque yo siento, si va, mira, pero ¿qué pasó? Si él fuera ido donde el que estaba cuidando cerdos, ¿sabe qué le habían dicho al hijo pródigo? Venga que le voy a subir el sueldo. Si va y llama a los amigos de borrachera, le habían dicho, venga, tranquilo, aquí hay una nueva opción. Eso, le habían propuesto algo, pero él no fue. Él no fue donde los amigos que se emborrachaban. Él no fue donde la gente que no tenía la revelación de Dios. Y cuando Dios te manda a ti a hacer algo, ¿tú a dónde vas? Ahí está la pregunta. ¿Tú a quién se lo comunicas? ¿A quién? ¿A quién se lo comunica? Y es delicado lo que se va a decir. Mire, hay cosas que tú decidiste hacer y terminaste haciendo otras. ¿Por qué? Porque se lo comentaste a una persona que no era espiritual, para que no dieras el paso. Entonces, pilas, ¿a quién le dices? Cuidado. ¿Sabe quién te ayuda a volver donde papá, como el hijo pródigo? Aquellos que saben ir donde papá. Aleluya. Aquellos que sabe quién te saca del dolor, sabe quién te va a ayudar, la gente que también ha pasado por ese dolor, la gente que sabe cuánto dolor ha pasado, la gente que ha sabido volver donde papá. Esas personas son las que te van a ayudar, no las de afuera, no las de afuera, ¿cierto? Yo quiero hablar de un segundo punto en esta mañana y dice, imposible que vayas donde papá y él no te vea. Vamos al versículo 20, ¿sí? Dice la palabra, levántate, dice, lo vio su padre de lejos y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Dice, imposible que vaya donde papá y él no te vea, ¿cierto? Dice, levántese y él fue donde su padre. La parte que a él le correspondía ya la había hecho, se había acercado. No sé si tú tengas que arreglar un problema con alguien, no sé si tú tengas que arreglar situaciones, de pronto tal vez con tu matrimonio, tal vez con tu negocio, tal vez con tu ministerio, no sé. Pero levántate y en la posición. Ve y habla. ¿Sí me entiende? Acércate. Y dice que su padre, dice que lo miró y lo vio con ojos de misericordia, ¿cierto? Y dése cuenta qué hace el padre. El padre lo ve de lejos y vino y lo reconoció. A pesar de todo lo que su hijo pródigo había vivido, papá lo reconoció. Y mira lo que Dios nos está diciendo esta mañana. Papá te reconoce. Papá sabe de ti. No importa que olías, hueles tal vez a pecado, a olvido, pero papá te reconoce. Papá te toma en tus manos en esta mañana. No importa cuántas veces hayas caído. Cuando tú vas donde papá y tomas decisiones en él, solo con él y le crees a él, Dios empieza a hacer. Gloria a Dios. Siento el Espíritu Santo en esta hora. Pero mira,
vamos, vamos a hablar y quiero hablar de hay padres que se resienten con los hijos. ¿A qué me refiero? Hay padres que sus hijos fallan y se acercan y se quedan parqueados en el error. Y yo te vengo a decir en esta mañana, no está bien, no está bien. Si la persona vuelve, si el mundo no te lo mató, no te lo desbarató, ¿sí? Si después de haberse caído Dios lo levantó y Él viene, ábrele la puerta en el nombre del Señor en cuya presencia estoy. Dale un voto de confianza, recibe, recibe. Yo sé que esto es fuerte porque cuando hay dolor en el corazón, cuando hay circunstancias y yo quiero hablar, y mira, esta palabra, yo sé que la primera ministrada he sido yo, pero hay gente que se va y nunca vuelve porque deciden nunca más volver. ¿Sí me entiende? Nunca más sale de sus vidas y Dios lo permite de esa manera. Pero hay personas que se van, que a veces vuelven. Y esas personas que vuelven arrepentidas. Vuelve. Y cuando una persona viene arrepentida, no todo el mundo la recibe por personas que han sido afectadas, ¿cierto? Y nadie tiene derecho a negarle el perdón a alguien que viene arrepentido. ¿Usted se imagina donde Dios nos negara a nosotros? Wow, yo quiero decir eso en esta mañana, Espíritu Santo. ¿Se imagina donde Dios nos negara a nosotros el perdón por todo lo que nosotros hacemos? Mira, nosotros no podemos y a veces nosotros perdonamos y recibimos, pero el entorno, personas que han sido lastimadas y a veces Dios separa personas para trabajar, para hablar en sus corazones y trabajar en cada uno para lo que Dios. Hay veces que Dios permite circunstancias para convertirte en una mejor versión. Amén. Entonces, decimos, y de dónde podemos decir eso de dónde lo saco bíblicamente. Y yo quiero hablar de Filemón y Onésimo. Mire, esa carta la escribe Pablo, ¿sí? Y yo quiero explicar un poquito sobre Filemón y Unicentro. Mire, Filemón era el dueño de Onésimo. Sí, póngame cuidado. En la antigüedad, el esclavo le pertenecía a su amo, ¿sí? Y Filemón, el amo de Onésimo. Entonces, Pablo ya se había ganado a Filemón y Pablo también se ganó a Onésimo cuando estaba preso. Pero le escribe una carta a Filemón y le dice, mira, el mismo Onésimo que te robó, el que te agravió, el que te dañó, según dice la Biblia, dice, yo te lo mando en otra versión, le dice Pablo. Y le dice Pablo a Filemón, recíbelo. Y si en algo te debe, repóngalo en la columna de lo que me debes a mí. Imagínense lo que dice Pablo. Le dice, recíbelo, le dice a Filemón. Si algo te debe, descuéntalo. Y pones Pablo y dice, tú, Filemón, tienes una deuda conmigo. Y aquí Pablo toma el lugar de Cristo y le dice, y representa y le dice, mira, yo, descuéntamelo a mí, si él te debe, si Onésimo, si te dolió, si te hirió, descuéntamelo a mí. No se lo cobre a él, que él no tiene cómo pagárselo. Mire esas palabras de Pablo, se puso en los zapatos del Señor Jesucristo. Lo que Él necesita es que tú lo levantes, lo que tú necesitas es que le des la mano, que vuelva y alcance el propósito. Filemón y Onésimo era el amo y el esclavo y trabajaban para permitir eso. Y mire el punto 2, dice, es imposible que tú vayas al Padre y el Padre no te vea. Dios te ve, ¿cierto? Y vamos a ver la palabra, yo quiero desmenuzar esto, imposible que tú vayas al Padre y no te reciba.
Imposible que vayas al Padre y Él no te abrace. Imposible que tú vayas a Dios y Él no te dé otra oportunidad. Y yo te pregunto, ¿qué tanto te pareces a Jesús? ¿Y qué tal? ¿Y por qué es tan difícil para ti dar oportunidades? Si la forma como tú lo das es la determinación de qué tanto te pareces al Señor Jesucristo. ¿Qué tanto tú das oportunidad a una situación? Espíritu Santo, ayúdame en esta mañana, Espíritu Santo. Mira, yo voy a hablar con toda la legalidad en mi corazón, porque he podido ver la revelación de lo que el Señor, y yo sé que hay personas que están siendo atacadas en su propio dolor, pero esa persona que te agravió se acerca, pero tu dolor está tan latente, tu posición de hijo de Dios, y hoy en esta mañana yo pido al Espíritu Santo que te llene de la galardía de la sanidad y de la esencia del Espíritu Santo para que tú puedas echar de a un lado el dolor y te pongas en el lugar de Él y diga, y si fuera yo la que fuera haya fallado, y si fuera sido yo la que me fuera equivocado. ¿Sí me entiende? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Cómo le fuera gustado a ti que te fueran recibido? La palabra dice, tratemos a las personas como quieres que a mí me trate. Y no te niegues en tener una palabra de bendición, una palabra bonita, una palabra, un gesto bonito. ¿Sí me entiende? Pero siempre decimos, la otra persona queremos que haya justicia, pero para mí que haya misericordia. No, mire, esto es poderoso. ¿Sí me entiende? Queremos justicia para afuera y misericordia para mí. Así no funciona el reino. No, mira, debemos tener la esencia del Señor Jesucristo. Mira, cada vez que yo me equivoco, el Señor me llevaba a pensar, cada vez que te has equivocado, yo te voy a perdonar. ¿Sí me entiende? Pero tú ya me has fallado demasiado y te han dicho de pronto, te han dicho, me cansé de perdonarte. Pues yo vengo a decirte, el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo no se cansa de perdonarte, de limpiarte, ¿sí? De quitarte acta de decretos. Y entonces tú tienes que entender, si tú tienes la manera de que esa persona llegue y ocupe ese lugar en tu vida, ve a Dios y permítele a Dios. Mira, yo he notado cuando vuelve y cuando hay un fallo, y la persona vuelve, hay un arrepentimiento, hay un perdón, hay una restauración y una renovación. Y que eso quiere decir que estuvo la mano del poderoso Rey de Reyes en medio de esas personas, ¿sí? Por eso es mejor restaurar que empezar un camino nuevo fuera de la voluntad, ¿sí? Mire, la actitud y el Espíritu Santo me ha enseñado mucho con eso. Pero dice, yo te perdono, pero hay reproche. Y mira, el Padre no le reprochó al Hijo. Y caemos en eso, en el dolor, porque nosotros llegamos y nosotros decimos, vamos a perdonar y a reclamar. Y a mí me ha pasado, y hoy lo digo muy delante del Señor, porque esta palabra primero me ministraba a mí. Y siempre sacaba cosas y saco cosas de atrás. Y yo cuando saco cosas de atrás, ¿estás perdonando o reprochando? ¿Sí? No podemos traerlos a la memoria. Mira, el reclamo, el reclamo la persona lo tiene dentro de su corazón, dentro de su propia conciencia. Tú sencillamente perdona, porque si usted retoma ya, lo que hace es destapar una herida y no permitir que el Espíritu Santo haga, ¿sí? La restitución no es hablar del problema, no es volver a la escena del crimen, del dolor, no, es avanzar
y creer mira, y yo te lo digo hoy con el corazón en la mano porque yo he pasado por ahí, estoy pasando por ahí. O sea, ve a Dios y arrodíllate y dile, Espíritu Santo, reclamar, no quiero reclamar. Yo quiero que me ayudes a amar, a ver esa persona como Dios la ve, a sanar, a fortalecer, a levantar, a ayudar. A eso es que estamos llamados. No estamos llamados con reclamos. Él lo recibe, le hace fiesta. Mire cómo lo recibe el Padre, le da anillo, lo coge y le da un cordero, le da todo con un corazón dispuesto delante del Señor. Y yo quiero que entendamos en esta mañana lo que el Espíritu Santo, no somos nosotros los que reclamamos, no somos nosotros, Dios pone ese amor. Ve al Padre y pida ese amor. Tú tienes el deseo de perdonar, pero no es solo tener la intención y el deseo. ¿Sí me entiende? Aprende y ve al Señor y pídele a Dios ese amor, porque solo el amor es el que permite que haya una restitución, una formación, ese toque del Espíritu Santo. Amén. Entonces es ahí donde podemos entender. No reclames. Pregúntale al Espíritu Santo y Él te va a decir, no le hagas reclamo. No hagas reclamo. Aquí estoy para ayudarte. Aquí estoy para levantarte. Tú empiezas un camino y di, qué bueno que regresaste. Qué bueno que no te perdí. Qué bueno que sigas ahí. Qué bueno que a pesar de todo estés ahí. Que no te has perdido. Es importante. ¿Sí? Entonces, es el amor. Permite que el Espíritu Santo y el amor. Mira, yo te invito. En algún momento han dicho, no, es que el hijo pródigo. Y créame que cuando tú vuelves, tú no quieres que le hagan una fiesta. No. Mira, ¿qué le pasó a José? José pasó, lo vendieron, sus hermanos lo vendieron, lo maltrataron, miles de cosas. Pero José reclamó, José no reclamó. Mire, José entendió que gracias a de pronto a lo que hicieron sus hermanos, él pudo alcanzar el propósito, pudo estar en otro lugar y puede, de pronto, como dice José en la palabra, ustedes lo hicieron para mal. Pero el Señor lo encaminó para bien, porque el propósito era eso. Podemos tener que ver la dimensión de lo que Dios. A veces pensamos que pasan cosas y decimos, wow, pero es Dios permitiendo en parte del propósito y que conocieras nuevas cosas, que conocieras y ponerte en posición de honra. Eso hizo con José. ¿Sí me entiende? Gracias a qué? A un evento malo que había pasado. Entonces, tú debes mirar eso. ¿Sí me entiendes? Entonces debes entender debes entender de que esa persona que te ofendió, dile en esta mañana te perdono. No podemos permitir que la relación se dañe por falta de un perdón. Y yo quiero ir hoy al punto 3. ¿Sí? Yo quiero ir a un punto 3. La actitud del Padre no fue de dolor, sino de regocijo. Si Él se gozó, se alegró. Y el 4. El Hijo pidió 2 cosas. Y yo quiero que tengamos muy claro esto. Mire, dame, hazme. ¿Sí? Dame y hazme. Y yo quiero hablar un poquito de eso. ¿Sí? Entonces, póngale que el hijo cuando llega le dice, dame y hazme, ¿cierto? Entonces, en el versículo 13, para ser más a lo que el Señor tenía, el verso 13 dice, miremos desde el 11, el 12, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y él le repartió los bienes.
Esa fue la primera petición que él le hizo. Dame, dame. Y vamos a buscar otro versículo. Eso estaba en el 12. Miremos el otro versículo. Quiero que vayamos al versículo donde le dice, hazme uno de tus fornaleros. En el 12 le dice, dame, y en el 14 le dice, hazme uno de tus fornaleros. Dame. En el 19 le dice, yo no soy digno, ya no me digme. Le dice, hazme. ¿Qué le dice? Mira, le falló el carácter. ¿Sí me entiende? Le falló el carácter. Él dice, hazme uno de tus fornaleros. ¿Sí me entiende? Pidió algo que tal vez no tenía la capacidad. Entonces el hijo pródigo llega y no llega pidiendo. ¿Sí me entiende? No tenía la esencia correcta para manejarlo, ¿sí? Entonces, ahí hay algo profundo en esta parábola. Cuando tú desminuzas esta palabra de lo que Dios empieza a hacer. Mira, cuando uno es ansioso por recibir, cuando uno es ansioso por mirar las cosas, la ansiedad de tener o de hacer, y eso te permite que caiga en prácticas que no son correctas por la misma ansiedad de hacer, ¿sí? Entonces, no es tener, nos encargáramos de enfocarnos, de preparar nuestro corazón para las cosas que Dios nos ha dado. ¿Sí me entiende? De preparar nuestro corazón para lo que ya ha sido entregado, para lo que Dios ya te tiene. Voy a despelucar este pedacito. Y yo quiero decirle, hay personas que solo le piden cosas, ¿cierto? Y empiezan a pedir cosas, ¿sí? Y entonces yo quiero en esta mañana, los que están escuchando esta palabra, y a veces pedimos más cosas a Dios de las que ya tenemos, mirando que las cosas que ya teníamos la administramos del modo correcto. Entonces dice, si en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Mira lo que dice la palabra. Entonces, ¿qué tenías? ¿Qué tenías en tu mano? Entonces, hay gente que dice pide y no pide. ¿Por qué? Porque si pide, pide mal. Entonces debemos tener claro eso. ¿Sí me entiende? Mira, las oraciones y decirle, Señor, gracias. Gracias, Señor, por lo que tú ya me diste. Gracias, Señor, por aquello que tú ya me entregaste. Gracias por ese ministerio que es mío. Gracias por la iglesia que tú me entregaste. ¿Sí? No en esa búsqueda más, sino de poder decir, Señor, permite que yo aquí sea luz en medio de todos. Permite, Señor, que yo aquí pueda ser más y pueda entregar y servir en lo que Dios tiene. Y es donde nos damos cuenta que lo queremos cosas de afuera que ya teníamos adentro. Y a veces mirar cosas ajenas afuera cuando tú todo lo tienes en la mano. Mira, cuando Dios pone un ministerio, cuando Dios pone un trabajo, cuando Dios pone una familia, tú tienes todo adentro. ¿Sí me entiendes? Ya todo lo tenías adentro. ¿Por qué tienes que buscar afuera lo que ya tienes en casa? Lo que ya tienes. ¿Sí me entiende? Entonces debemos tratar de entender. Entonces debemos procurar y poder ayudar. ¿Sí me entiende? Entonces, mira, debemos aprender a soltar. Cuando tú sueltas, puedes entender que en el camino del Señor Dios une propósitos y Dios une asignaciones. ¿Por qué? Porque es que a veces queremos más y queremos más y más y más y más y más y más y pensamos y no estamos pensando en las demás personas, sino en engrandecernos nosotros, cuando la grandeza y la gloria es para el Señor Jesucristo. Amén.
Yo quiero, yo quiero hoy, yo quiero hoy hablar en esta posición bien claro. Dice, si vuelve arrepentido. Mira la posición que usó. Y si Dios te pide en esta mañana, haga dos peticiones. Yo quiero que pensemos en esta mañana. Te doy la oportunidad de que me pida una de estas dos cosas. ¿Sí? ¿Tú qué prefieres? ¿Que yo te dé? Y escucha porque este es un momento bien importante. El Señor te dice en esta mañana, cierra tus ojos ahí. ¿Qué quieres? ¿Cuál de las dos? Vamos, póngame cuidado. El Espíritu Santo me lleva. Debemos entender. Y yo quiero que meditemos ahí en esta palabra. Dos cosas. Dos cosas. En este instante, ¿tú qué quieres de mí? Si te doy la oportunidad para poderte conceder una de estas dos cosas, que yo te dé, ¿qué tú pedirías? La casa, la carra, el esposo, el trabajo, que yo me case, que el novio, que la finca, que... ¿No ve? Entonces, ¿sí me entiende? ¿Qué quieres que Dios te dé? Aprovechemos y cerremos los ojos en este momento y permitamos que el Espíritu Santo nos dé. Entonces, vamos a entender en esta hora. O hazme. Ya le preguntamos al Señor, de dame, ¿qué me vas a dar? Y dame ministerio, dame carro, dame ministerio, dame unción, dame mi esposa, dame mi esposo, o sea, dame. Entonces, y a veces la gente pide ministerio y yo quiero que la gente cree que pararse en esto mira, hay que buscar la esencia correcta, ¿cierto? Y pedimos, dame trabajo, dame posición, dame dinero, dame casa, o sea, es más fácil como la lista de mercado, amén. Entonces, no nos podemos burlar del sistema. O queremos un trabajo para lo que no estamos preparados, ¿sí? Entonces, el sistema de afuera lo que te lleva a llevar eso. Entonces, y tú empiezas a pedir una sugerencia por allá grandísima y dice, yo necesito ser la sugerente de tal parte. ¿Sí me entiende? Entonces yo quiero en esta mañana, ¿qué quieres? Y el Señor te dice, vamos a pensar un momento que me haga. ¿Qué quiere el Señor? ¿Que te dé o que te haga? ¿Sí? Entonces, si tú no tienes lo que pides, igual tú seas. Hazme. Entonces, ¿qué le vas a pedir al Señor en esta mañana? Que te, que te, que te dé o que te haga. ¿Sí me entiende? Entonces, vamos a orar en esta mañana porque tú puedes preguntarle en pedir y detener y detener y detener y no de ser. Mira, usted interpreta lo que usted es por lo que usted tiene y así no es. ¿Sí me entiende? Y el día que no lo tienes, tú sientes que no eres nadie, que estás vacío, porque tú basaste tu vida en tener, no en ser. Y debemos ser, no tener, ¿sí? Porque hoy tú tienes, pero mañana no vas a tener. Así es la vida. Entonces, debes esforzarte en ser, ¿sí? Entonces, la pandemia nos enseñó, porque nos enseñó y nos cambió los roles. Pero hoy pedimos que seas tú, Señor, tomando el control. Entonces, entonces debemos pedir que el Señor
pueda hacer y seamos la fuente, porque si el Señor hace en nosotros, es ahí donde vemos la bendición. Si el Señor hace sobre tu vida, es ahí donde podemos ver la gloria de Dios sobre cada uno de nosotros. Amén. Entonces, en esta mañana, ya sabiendo si le vas a pedir al Señor que te dé o que te haga, ¿sí? Hazme. Entonces, debemos mirar esa posición para que el Espíritu Santo pueda hacer. Vamos a orar en esta mañana. Amado Padre Celestial, te damos gracias, te bendecimos, Dios, pidiendo que solo tú tomas el control de nuestras vidas, que solo tú, Espíritu Santo, haces sobre cada uno de nosotros, Padre, y en esta hora te pedimos, Dios, que seas tú tomando el control, que seas tú a través del Espíritu Santo haciendo tu perfecta voluntad sobre nuestras vidas. Ayúdanos a tener ese carácter tuyo delante de ti, Señor. Y pedimos, Espíritu Santo, que seas allí aclarando, Señor, tomando el control y la convicción para ser personas sabias, idóneas, Señor, de acuerdo al propósito establecido sobre nuestras vidas. Hoy te damos gracias, Señor, te bendecimos y declaramos el fuego del Espíritu Santo aún sobre cada uno de nosotros en esta mañana. Amén, amén y amén.